todos. Les damos la bienvenida al curso, al taller práctico, interrogatorio directo a testigos, dictado por la doctora Débora Usek, quien es maestra internacional en Derecho con especialización en litigación oral, civil y penal. Mi nombre es Anabela Segovia, seré la moderadora del taller del día de hoy. Veo que hay muchos que la semana pasada estuvieron también, ya nos conocen. Así que nada, no sé si hay alguien que no se haya sumado, que nos quiera comentar desde dónde se está sumando, desde qué país se está conectando. Si quieren escribir en el chat, los leo también. Les vamos a pedir si pueden prender las cámaras, quienes tengan la posibilidad. Buenas tardes, mi nombre es Ligia Tapia, soy de Ecuador, Quito, Ecuador. Bienvenido, Liger. Gracias. Bueno, muy bien, Anabela. Bueno, ahora sí, te doy la palabra, doctora. ¿Cómo les va a todos? Buenas tardes, bienvenidos. Qué lindo encontrarme con algunos de ustedes que ya nos conocimos en la clase anterior y creo que hay algunos que ya han hecho otro curso conmigo anteriormente. Bueno, Anabela, yo voy a necesitar compartir mi pantalla, así que habilítenme esa función. Bueno, espero, ¿tuvieron tiempo para leer el caso en esta oportunidad? Excelente, sí. Excelente, porque como sabemos la idea es que se lleven puesto todo lo aprendido, así que hoy vamos a practicar, como les decía en la clase anterior, aplicamos el método socrático, así que la idea es descubrir el pensamiento, lo que está dentro de ustedes, y darle luz a eso, y luego perfeccionarlo. Así que la única manera de lograr eso es practicándolo, ¿sí? La práctica hace al experto. Muy bien. ¿Está Marcela acá? No, yo creo que a Marcela la conozco desde hace muchos años. Ojalá que Marcela... Hola Marcela, es cierto, ¿no? Nos conocemos. Así es, doctora, nos conocemos hace muchos un par de años. Con Desi, ¿cierto? Así es. Qué bueno. Qué buena memoria. Sí, sí, por supuesto. Bienvenida, colega. Usted es una gran colega, yo me acuerdo de usted. Así que... Muchas gracias. No, por favor, gracias a vos. Voy a pasar a compartir el PowerPoint. Les explico cómo vamos a dividir esta clase. En primer lugar, como siempre hacemos, una clase de repaso, ¿sí? Para refrescar la memoria. Y luego voy a dar las consignas para hacer los ejercicios. Los ejercicios, a diferencia de lo que sucede en otros talleres, no los vamos a hacer entre nosotros, sino que invitamos a dos personas que son testigos de casos reales, es decir, no son abogados, para que ustedes practiquen la técnica con ellos, ¿sí? No es lo mismo practicar entre colegas que practicar con personas, con ciudadanos que han experimentado esa experiencia de ir a un juicio oral y que no tienen el conocimiento que nosotros tenemos, ni del caso, ni todo lo que hay en el expediente, ni de cómo se aplica la técnica. Así que es algo mucho más puro y más acorde con la realidad. Muy bien. Vamos entonces a compartir el primer PowerPoint. ¿Está? Ok. Muy bien. Bueno, el interrogatorio directo a testigos. Como ustedes saben, a mí me gusta comenzar siempre con una frase que refleje de alguna manera el espíritu de lo que estamos compartiendo. En esta oportunidad tomo otra de las frases más importantes que contiene el libro El arte de la guerra de Sun Tzu, que habla de lo siguiente: un ejército victorioso gana primero y entabla la batalla después. Un ejército derrotado lucha primero e intenta obtener la victoria después. ¿Qué significa esto? Que, como hablamos en la clase anterior de teoría del caso, nosotros cuando vamos al juicio no empezamos ahí de cero. No es que abrimos el expediente y caemos en el juicio y somos muy habilidosos en la técnica del interrogatorio y entonces vamos a hacer un brillante trabajo. Eso es falso.
En realidad, como yo digo en unos videos, que no sé si ustedes han podido verlos, cuando empieza el juicio oral, la carta ya está echada, ¿sí? Es decir, que la victoria o el fracaso dependerá de nuestra preparación. A más preparación, más posibilidades de victoria, ¿cierto? Esto no quiere decir que uno al cliente le pueda garantizar el resultado. No, 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 nada que ver con eso. Pero sí es cierto que el resultado va a ir acompañado no de la suerte, sino de lo que nosotros hagamos de manera inteligente y planificada en nuestro trabajo. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las máximas de la litigación oral? Esto de las máximas de la litigación oral es algo que a mí me resulta como muy didáctico para explicar el sentido también de lo que quiero significar. En primer lugar, como dijimos en la clase anterior, al juicio no vamos a investigar qué es lo que pasó, sino que vamos a demostrar la realidad. ¿Sí? La realidad que nosotros investigamos, nuestra posición. Esto está muy relacionado a lo que decíamos la vez anterior, de que al testigo no le pregunto sobre algo cuya respuesta desconozco. ¿Sí? No voy a averiguar la verdad con el testigo, sino que yo la voy a representar con el testigo que es amigo de mi teoría del caso. En segundo lugar, al juicio no vamos a improvisar, vamos a cumplir con nuestro plan. Todo está en sintonía con las habilidades de liderazgo, pensamiento estratégico. Como pueden ver, cuando uno inicia el juicio, lo que hace es ejecutar todas las habilidades de las cuales hablamos previamente. Entonces, ¿qué tenemos que tener en mente todo el tiempo mientras estamos litigando en cualquier juicio o audiencia oral? Es que lo que no se probó en el juicio oral no existe. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces nosotros que conocemos el expediente, que hemos investigado y que prácticamente muchas piezas procesales las conocemos de memoria, lo que pasa es que podemos confundir la información que está en nuestra mente con la que vamos reproduciendo u obteniendo, extrayendo de las palabras del testigo. Y aquí me permito hacer esta mención. ¿A qué vamos al juicio? Como guerreros, en plena batalla, a cumplir nuestra misión. La victoria o la derrota depende de qué tanto tengamos presente nuestra misión, nuestro lema. Bueno, la clase de lema-tema lo refleja muy bien esto que quiero decir, pero vamos a esto. No vamos a ir como, ¿cómo les puedo decir?, por un lado y luego cambiar el carril y vamos por el otro y vamos a contramano. No, no, vamos a darlo todo para ganar esa batalla. ¿Por qué? Porque en el proceso acusatorio adversarial los jueces están con la mente en blanco, o debiera ser, es decir, que no leyeron el expediente. Entonces, van a ir incorporando información a partir de que el testigo va declarando. Y aquí me permito ir unos pasitos para atrás. Ustedes saben que un juicio oral se abre con el alegato de apertura, donde nosotros anunciamos a quiénes íbamos a citar y a qué efectos, es decir, qué íbamos a probar con ese testigo. Entonces, yo denomino al interrogatorio directo el corazón del caso. ¿Por qué el corazón del caso? Porque de la eficacia de nuestras preguntas, ese caso se va a mantener vigoroso o se va a desvanecer. Si yo no sé preguntar, no puedo extraer la información del testigo. Entonces el caso va a ir desvaneciendo. Muchas veces los colegas me dicen, no, es que el testigo dijo cualquier cosa, no respondió a mis preguntas, la verdad que me salió con algo que nunca me había dicho. Y claro que, como yo les dije la otra vez, uno planifica perfectamente e imprevistos siempre hay, pero cuanto mejor estemos preparados, esos imprevistos disminuyen. Entonces, recordemos que el juez va con la mente en blanco, no así nosotros, y que nosotros nos valemos del testigo para extraer las proposiciones fácticas, nuestra tesis, esa que vamos demostrando y cumpliendo con lo que anunciamos en el alegato de apertura. Si yo no cumplo con eso, lo primero que va a sentir
el tribunal o los miembros del jurado, es que estoy fallando a la verdad. Eso va a afectar directamente mi credibilidad. Muy bien, entonces, retomando lo anterior. ¿Cuáles son los objetivos del interrogatorio directo? Conservar mi credibilidad, es decir, para esto es importante la preparación previa con el testigo. En segundo lugar, probar mi teoría del caso. Por supuesto, no voy a hacerle el juego al adversario y no voy sin una teoría del caso. Y en tercer lugar, aquí se pone en acción el abogado narrador de historias, ese que escribió la novela, pero él no la puede contar, no puede contar la novela. A ver, cuando hablo de novela no estoy hablando de una teatralización de hechos inventados. Ustedes saben que yo soy muy rigurosa con la verdad. Lo que estoy diciendo es que yo escribí lo que necesitaba extraer del testigo, lo que necesitaba probar, las emociones que necesitaba también rescatar con cada uno de ellos. Entonces, el testigo es el protagonista y el que va a contar esa historia que yo redacté en las etapas anteriores. Muy bien, entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta? En primer lugar, acreditar los hechos más relevantes del caso. A veces, debido a la adrenalina que se vive en pleno juicio oral, uno que hace, acredita circunstancias coetáneas, paralelas, que terminan siendo en definitiva poco relevantes para el asunto y se olvida del eje central. Primero, cuando ustedes interroguen al testigo, vayan al hueso. A ver, eso lo vamos a ver luego. No es que van directamente, dígame, ¿usted presenció? No. Vamos a rodear al testigo de otras circunstancias, pero lo que más tienen que tener en cuenta es lo que quieren probar. Aquí, por ejemplo, les comparto un secreto de cómo trabajo yo. Yo cuando hago, el trabajo previo al juicio, no es que anoto todas las preguntas que necesito extraer. Sí, lo puedo hacer para practicar, pero en realidad me anoto temas, grandes temas que necesito probar con el testigo. Entonces, de alguna manera voy a encontrar la forma de que eso salga a la luz. Voy a encontrar las preguntas, porque ¿qué pasa? Cuando uno es muy rígido y lee las preguntas, que esto no se puede hacer porque se pierde el ritmo y además se pierde el contacto visual con el testigo, con el juez, lo que pasa es que si uno tiene algo muy esquematizado, no puede seguirle el ritmo al testigo. El testigo no es que va a ir respondiendo escaladamente como nosotros deseamos. Entonces, ¿cómo le hacemos la última pregunta si no tiene relación con mi plan, con el plan ese que yo escribí? Por eso es importante ir abordando estos temas, o sea, señalar estos temas para que ustedes siempre lo tengan en mente y puedan preguntar. Muy bien, ¿qué tengo que lograr con el testigo? Que el relato resulte claro, creíble, que aborde y profundice lo que sabe y que sea útil. Es decir, tengo que mantener un control con el testigo para que no se me vaya por las ramas. Preparación previa del testigo. Bueno, esta filmina, obviamente ahí no es una preparación lícita, ¿no? No se lo puede intimidar, hostigar, amenazar, utilizar agresiones físicas, verbales, psicológicas al testigo para que diga lo que nosotros queremos decir. La preparación previa tiene otra finalidad, que es, en primer lugar, ejerciendo los roles de investigación, de pensamiento estratégico y de liderazgo, necesitamos conocer de antemano qué es lo que realmente sabe el testigo. ¿Sí? Como digo siempre, que el cliente me aporte un testigo que diga que vio tal hecho que yo necesito probar, no quiere decir que esto sea verdad. ¿Sí? En la clase anterior hablamos incluso de que es muy bueno investigar los factores que rodean al conocimiento que tienen los testigos con las partes, sean positivos o negativos. Entonces, yo necesito ser fiscal, así me toque ser defensor en el juicio, de la prueba que yo voy a presentar y ser fiscal de la prueba de mi adversario. Yo soy juez, yo voy a medir si
ese testigo es creíble o no es creíble, porque yo no puedo afectar mi credibilidad en el juicio por un testigo. Imagínense que mi contraparte hizo un buen trabajo de investigación y descubrió que el testigo está mintiendo, y como yo soy confiada o confiado, digo, no, ¿cómo me va a venir a mentir a mí? O qué bien que lo hace en todo caso. Entonces, arriesgo mi teoría del caso. Nunca vamos a arriesgar nuestra teoría del caso. Entonces, verifico su veracidad, verifico sus condiciones de percepción, internas y externas. Observo cómo se comunica. ¿Para qué? Para poder hacer una lectura de él y del entorno. Muchas veces, a ver, cuando nosotros nos entrevistamos con el testigo podemos descubrir tics, podemos descubrir que la persona es tartamuda, podemos descubrir que tiene un lenguaje corporal muy sumiso, muy tímido, muy retraído, y eso puede dar lugar a mala interpretación. El otro puede pensar, se esconde porque miente. Entonces, nosotros tenemos que decirle que cuando esté afirmando algo, lo haga viva voz, mirando al juez a los ojos, que transmita seguridad de lo que dice, o que si se siente compungido, a mí también me ha pasado en algunas oportunidades que los testigos, cuando uno les pregunta, se ponen nerviosos, se largan a llorar, y todo eso lo tengo que saber antes para poderlo manejar si surge un inconveniente de estas características en el juicio oral. ¿Qué más? ¿Cómo se comunica el testigo? A veces los abogados hablamos muy técnicos, entonces las personas no nos entienden. Y nosotros decimos, si yo hice una pregunta brillante, brillante para vos, pero si el testigo no te contestó, no es culpa del testigo, es que vos no te diste a entender. Entonces, es importante saber qué instrucción tiene la persona, si me entiende cuando le hablo, y poder jugar con él distintas maneras, distintas formas de preguntar para que se sienta cómodo y cuente, ¿sí? A veces son preguntas más largas, a veces son preguntas donde uno ya sabe que el testigo, a ver, me va a decir, me va a responder otra cosa, entonces falla. Practico una vez, practico 2 veces, falla, busco otra manera y le digo al juez, a ver, discúlpeme, en realidad necesito obtener esta información técnica del testigo, pero no sabe qué le estoy preguntando, entonces le voy a preguntar de esta manera. Yo sé que no es exactamente el término que nosotros utilizamos, su señoría, pero necesito preguntarle de otra manera. ¿Qué más le vamos a contar al testigo en esa entrevista previa, legal, lícita, que es válida en el proceso acusatorio y en toda oralidad? ¿Cómo funciona el proceso? A ver, yo no sé si muchas personas en esta vida actúan o les toca la suerte de presenciar un hecho delictivo o de cualquier otra índole, entonces se ponen nerviosos en un tribunal. Nosotros nos ponemos nerviosos. Imagínense los testigos. ¿Qué le explico? ¿Cómo funciona el proceso? ¿Qué rol cumplo yo? ¿Qué rol va a cumplir el adversario? ¿Qué puede o no puede hacer el juez? ¿Cómo son los tiempos? ¿Cuánto tiempo va a estar ahí? A las personas les interesa saber cuánto tiempo me va a llevar, doctora, esto, porque yo después tengo un compromiso. Si le pueden o no hacer un juicio, una denuncia por falso testimonio. Mucha gente tiene miedo de arriesgarse a decir algo, meter la pata, no porque vayan a mentir, sino meter la pata y luego que eso los comprometa. Entonces hay que explicarle cómo funciona el proceso para calmar su ansiedad. Es sumamente importante, porque si está calmado, más rendimiento voy a obtener de ese testigo. No sirve para decirle, bueno, mira, la verdad que vos no viste tal cosa, pero vos decilo total, nadie se va a dar cuenta o nadie lo va a saber. Eso no sirve, es una práctica desleal, lo repito siempre, que está prohibida y que los abogados deberían ser sancionados si cometen una infracción como esta, ¿sí? Muy bien. Preguntar también es un arte, hay libros escritos al respecto. Litigar es un arte, preguntar también es un arte. ¿Por qué? Porque es un acto de comunicación. Y lo represento con esta imagen, que quiere decir que nosotros vamos a ir armando el rompecabezas en la mente del juez. Vamos a ir escalando la información a los efectos de que el juez conozca y acceda a una historia entendible,
¿sí? Entonces, como el pintor que está en la imagen va reflejando esa historia que él ya escribió previamente con el testigo, como les decía anteriormente. Y acá, vuelvo a repetir, es muy importante separar lo que yo sé de lo que voy reproduciendo con las palabras del testigo, porque si algo se me escapa, por ejemplo, un agravante, no le preguntan al testigo si el delito cometido por la otra persona era una amenaza simple o una amenaza agravada, si utilizaba un arma o un cuchillo o un arma de fuego. Todo eso cambia en la calificación legal. ¿Es bueno para la defensa si el fiscal no sabe preguntar? Por supuesto, porque tal vez acusó por un delito grave y se va con un alegato por una acusación de un delito simple. Esto es un ejemplo, pero hay muchos. Entonces, tienen que estar atentos a las proposiciones fácticas que necesitan probar para que la calificación legal, la teoría jurídica, se adapte a esas proposiciones fácticas. Bueno, ¿qué tenemos que acreditar? ¿Quién es el testigo? Los que no son argentinos se van a preguntar quién es el de la imagen. Los que lo conocen se van a reír. A ver, este es un cantante de rock and roll nacional, es apodado Piti Álvarez y creo que describe perfectamente la antítesis de lo que nosotros llamamos como testigo ideal, ¿sí? ¿Por qué? Porque claramente sus condiciones de percepción pueden estar afectadas debido al consumo de ciertas sustancias estupefacientes o alcohol. Entonces, no sería nuestro testigo ideal para presentarlo en un juicio, claramente que no. A veces nos toca, ¿no?, esta clase de testigos. Entonces eso sería una debilidad que ustedes la deberían abordar a partir del interrogatorio directo. Puede pasar que a pesar de ser el Piti Álvarez y estar borracho o drogado, haya presenciado un hecho. Claro que sí, nadie elige presenciar un hecho delictivo. Entonces, ¿cómo abordamos esa debilidad? Es un gran trabajo para nosotros los litigantes. Además, como Piti Álvarez, como muchos saben, se ha metido en serios problemas y fue acusado de delitos graves. Entonces, también, ¿es veraz? ¿Puede ser veraz en lo que diga? ¿Puede ser objetivo? En fin, es un tema muy complejo, pero creo que por la imagen y por la antítesis de lo que queremos representar, va a ser muy claro y les va a quedar grabado en la memoria. ¿Qué voy a acreditar con el testigo? Las proposiciones fácticas, por supuesto. Entonces voy a hacer preguntas vinculadas al hecho, a los antecedentes, a los móviles, al resultado. Y acá unos ejemplos. Lugar donde ocurrieron los hechos, fechas y tiempos, personas que participaron, descripción de las personas, lugares y situaciones, modo en el que el hecho se llevó a cabo, modo, esto es muy importante, ténganlo en cuenta para cuando ustedes interroguen, incorporar información sobre sentimientos, emociones que nacen a partir de los hechos. A veces los abogados dicen, no, ¿qué tiene que ver? Al juez no le gusta que el testigo exprese. No, no es así. Porque el impacto, a ver, el juez es humano, esto lo digo siempre, el impacto que genera en el hecho, según la trascendencia con la cual la vivió la persona, cambia drásticamente. Hay personas que sufren un robo callejero y listo, a otra cosa, mariposa, como decimos en la Argentina. Y hay otras que realmente luego les agarra ataques de pánico, temor, no quieren salir. Entonces, todo eso hay que reflejarlo en el expediente a través de las palabras del testigo. Muy bien. ¿Para qué más me sirve el testigo? Acreditar evidencia material si lo tengo. Esto lo abordamos en la clase de evidencia material. Acreditar otra prueba que me sea útil. Por ejemplo, declara un testigo y me posiciona a otro. Vieron que el caso que yo les envié, dije la clase anterior, ¿vieron que este caso, un testigo menciona, por ejemplo, a otros 3? Esto pasa mucho. Entonces, si yo pude hablar con los otros 3 y también los ofrecí como testigo, robustece mucho mi posición. ¿Sí? Que el testigo me diga,
luego de que le pregunto, por supuesto, sí, además de estar presente o de haberlo escuchado yo, lo escuchó tal, y luego vienen tal y tal y dicen lo mismo, suma a mi credibilidad, suma muchos puntos. ¿Qué más? Desvirtuar la prueba del adversario, que ese mismo testigo me diga, no, a ver, tal llegó, pero llegó mucho más tarde. O la policía llegó mucho más tarde, llegó 20 minutos después y nosotros tuvimos que cargar a la víctima y llevarla al hospital. Y resulta que tengo un testigo de actuación que dice, no, nosotros desde el primer inicio del procedimiento estuvimos ahí. Esto dicen todas las actas de actuación. Todas dicen, el testigo llegó antes de que la policía comenzara a operar, a hacer el allanamiento, el testigo estaba ahí. Esto saben los que hacen penal que muchas veces es falso. Entonces, con este testigo presencial lo puedo desvirtuar. Y el condimento especial que ya les hablé. Muy bien. ¿Cómo lo hago? La regla es preguntas abiertas, pero para poder abrir el juego del interrogatorio directo necesito preguntas narrativas. Estas no son objetables, lo dejo ya en claro. Es decir, cuando yo le pregunto al testigo, dígame, ¿por qué lo citaron? O dígame, ¿qué hecho presenció el 5 de mayo? Como dice acá nuestra Filmina, es válido, ¿sí? Porque, a ver, cuando hago muchos cursos de litigación oral, los colegas objetan esta pregunta porque es indicativa. No, es para darle apertura al juego. Si no doy apertura al juego, nadie puede probar nada, y ya sabemos que al juicio oral vamos a probar. Preguntas abiertas son las que empiezan con qué, cómo, cuándo, dónde, por qué y tantas otras. Estas son las clásicas y las que ustedes van a tener que aplicar en el caso. Preguntas cerradas. ¿Qué pasa? He encontrado estos resultados. Perdón, mi teléfono habla solo. Que sí, es un amigo ya. Preguntas cerradas, ¿para qué sirven? Para extraer detalles. Información relevante que cuando hago preguntas abiertas el testigo no puede dar. ¿Sí? Porque si no, la verdad que quita la espontaneidad, parece demasiado preparado. Por más que sea información que el testigo tiene, siempre se va a olvidar de algo. Él se puede olvidar, por supuesto. Quien no se puede olvidar somos nosotros. Entonces le pregunto, por ejemplo, ¿cuántas botellas encontraron en el baúl? No le digo, ¿encontraron 6 botellas? Eso no. Eso es pregunta sugestiva que está prohibida en el interrogatorio directo. Le digo, ¿cuántas botellas encontraron? ¿Para qué? Para que el testigo me dé la respuesta. ¿Y qué pasa si el testigo no me da la respuesta y me dice, no me acuerdo, a pesar de que a mí me lo repitió 20 veces, me ha pasado, y tengo las declaraciones previas para poder usar? Muy bien, preguntas de transición. Pasamos de un momento a otro, de un hecho a otro, de una persona a otra, ¿sí? Muy bien, ya me contó acerca de cómo fue esa mañana. Ahora vamos a hablar de lo que usted vio esa misma tarde. ¿Sí? Lo ubico, lo paso. O ya me contó respecto a la actitud de Ricardo con la víctima. Ahora hablemos de su primo. ¿Qué hizo su primo en ese momento? ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más? El orden. El orden siempre puede ser temático o cronológico, y aquí depende de a qué testigo estemos entrevistando y de cuál sea nuestra estrategia con el testigo. ¿Qué quiere decir esto? Si son expedientes complejos, de esos donde hay muchos intervinientes, y tal vez una misma persona intervino en muchas actuaciones, policías, por ejemplo, entonces voy a abordarlo de manera temática. Hablemos del allanamiento realizado el 15 de mayo del 2018. Ahora, muy bien, hablemos de la casa de Juan Pablo, o de las tareas de inteligencia que usted hizo en el año 2017 en el domicilio de la calle tal. ¿Sí? Lo sitúo a la persona para que me dé esa información. Y cronológico generalmente se utiliza con los testigos más importantes, que son aquellos que vienen a contarnos una historia, ¿sí? Entonces con ellos hago un análisis más integral del tema. Hablo de
cómo se conocieron, cuándo, dónde, qué es lo que pasó, qué consecuencias hubo. Entonces voy manejando ¿para qué? Para que con esos testigos principales el juez tenga clara la historia. ¿Qué es lo que tenemos que pensar? ¿De qué manera voy a lograr a través de mis preguntas que la historia sea entendiblemente persuasiva? No olvidemos este condimento especial, que es la pimienta de nuestro menú. ¿Sí? Que es que si yo no cuento, o sea, yo probé el caso, pareciera que probé el caso, pero no genera esa historia que puede llevar, motivar al juez a fallar a mi favor, y el juez no lo va a hacer. Si, por ejemplo, yo probé mi caso, incluso agravado, yo soy la querellante o soy la fiscalía, pero no le puse ese condimento especial que tiene que ver con contar una historia, con humanizar el caso, el juez siempre va a dar menos de lo que yo le pido. ¿Sí? Lo mismo por la defensa. Esto es el mismo juego para cualquiera de los dos. Y la clave, cuando ejecuto la técnica, aquí tenemos a la colega que está parada, interrogando, hay tribunales que lo permiten, hay tribunales que no, no importa, usted puede estar sentado, pero la mecánica de cómo va desarrollando las preguntas hace que usted esté conversando con el testigo. Que su rol pase casi de manera imperceptible. Usted es un conductor nada más, pero el protagonista es el testigo. Entonces el juez le va a prestar atención al testigo. Si nos presta atención a nosotros, algo estamos haciendo mal. A veces sí tenemos que llamar la atención cuando nos encontramos con muchos obstáculos al momento de ejecutar la técnica. Bueno, eso es otra cosa. Pero la regla es que tiene que fluir, que me tengo que saber comunicar desde lo gestual y desde mis palabras también. Bueno, y para cerrar, como refresca memorias, litigar es un arte, por lo tanto debemos conducir el contraexamen, no somos los protagonistas. Realicemos preguntas claras, cortas, sencillas. ¿Para qué? Para que esa historia sea contada por fracciones claramente entendibles. Hablemos de manera pausada, en voz clara, alta. Escuchemos lo que el testigo responde, porque muchas veces estamos tan preocupados por la pregunta que no prestamos atención a la respuesta. Y después nos dicen objeción ya respondida, y nos empieza el colega adversario a poner obstáculos en la rueda, y ahí empezamos a tambalear y nos olvidamos ya de lo que teníamos que probar. Entonces siempre atentos a la respuesta. ¿Para qué? Para conectar con otro, para conectar con un agravante, para conectar con otras personas que estuvieron, etcétera, etcétera. Y cuando el testigo diga algo clave, cuando algo impacte, cuando algo sea, ¿vieron el gol de media cancha para los que les gusta el fútbol? Ahí como que paremos para celebrar internamente, no digo que vamos, metí un gol, pero dejemos que esa información se mastique por el juez, que la pueda procesar. Entonces, a veces pasa que dicen algo muy importante y pasamos a otro tema, y eso quedó ahí. A ver, en un juicio oral no es que uno puede decir, pausa, récord, repetimos lo que sucedió antes. No, entonces démosle tiempo a las personas a procesar esas imágenes que vamos creando con las palabras del testigo. Aquí terminamos esta parte. Voy a dejar de compartir. Sí, ahora, doctora, abrimos la sesión de preguntas. Quien quiera hacer alguna consulta, la puede dejar en el chat también, o desactiva el micrófono y las... Muy bien, ¿hay alguna pregunta? ¿Nada? ¿Se entendió todo perfecto? A ver, Gina, Efren, Gregorio, Walter, John, que son los que veo, si pueden prender la cámara, así nos vamos conociendo, que es muy bueno ponerle rostro a este asunto. Gracias, Gina, bienvenida. Hola Efren, ¿cómo te va? Gracias por sumarse a la propuesta. Hola, John. Hola, ¿me escuchan?
Sí, perfecto. ¿Alguien tiene alguna pregunta o quieren ya directamente pasar Yo, a... Cristian, no sé si me escuchan. ¿Quién habló? Cristian Ruiz. Hola, Cristian, sí, te escuchamos. Muy bien. Buenas tardes, doctora. Soy Buenas de tardes. abogado de acá de Orán, Salta, Ah, y tengo un caso donde la única prueba que tiene la fiscalía es es una rueda de reconocimiento donde la víctima lo señala a mi defendido como quien fue el que cometió el hecho. Y estamos esperando fecha de debate. Y mi pregunta es, ¿cómo puedo atacar yo a la supuesta víctima en el interrogatorio? Porque si bien las características que él menciona, hay una esencial que no coincide con la de mi defendido, que es según la víctima, el acusado tendría ojos claros, quien cometió el hecho tendría ojos claros, y mi defendido tiene ojos marrones oscuros. Pero sin importar ello, él lo mencionó en la rueda. Había conseguido la libertad, pero a raíz de la rueda de reconocimiento lo volvieron a detener. bueno, a mí me encantan estos casos. Mira, en primer lugar, no, saben que no podemos por una cuestión de tiempo abordar cada caso. Vamos a hacer un taller donde entre todos los colegas podemos dar ideas, que es sumamente valioso por la experiencia de cada Sí, uno. estaría bueno. Sin embargo, por lo que vos decís y teniendo en cuenta lo que estamos viendo en la clase, a ver, ¿qué podría atacar el colega? Primero, no sé si te dio para pedir una nulidad, eso, hay mucho escrito en la Argentina sobre nulidad del reconocimiento de esta manera en rueda, pero que, a ver, hablemos entre todos, ayudémosle a Cristian. ¿Qué podría atacar Cristian según lo que él nos contó? No vimos el expediente, por supuesto, pero ¿qué podría atacar? ¿Qué le podría preguntar a esa víctima que hizo el reconocimiento en un juicio oral? A ver, ¿quién se anima? Porque esto nos pasa a todos. A ver, ¿quién se anima? Lo que él mismo está diciendo, los ojos. Bueno, Porque él entonces... mismo señala, dice, ¿usted cómo está? ¿O le vio los ojos exactamente? ¿O se estuvo frente a él para que de esa manera usted interponga o le acuse a mi defendido de que él fue? Simplemente le vio directamente cómo fue. Eso es una manera, hay que ver si la confusión, el error sobre los ojos es algo determinante, ¿no? Pero vos podrías atacar, Cristian, me animo a decirte, las condiciones de percepción, ¿sí? Las condiciones de percepción. Entonces, tal como hablamos en la clase de teoría del caso, habría que ir al lugar de los hechos, en el horario en el que este hecho sucedió. ¿Para qué? Para ver, ¿podía haber realmente describir con tantas precisiones al imputado? ¿Pudo haberse confundido? ¿La visibilidad cómo era? ¿Ella qué tanto ve? ¿Sí? Las condiciones de percepción, muchas veces vamos directamente a ver, mi defendido no fue, no estaba, qué sé yo, pero a veces hay otras cuestiones para abordar con el testigo. Ahí creo que tal vez en el contraexamen eso lo abordamos en la clase de contraexamen a testigos, pero tenés maneras para apuntar a poner duda, ¿no? Porque como defensor que vas a generar la duda. Entonces, las condiciones de percepción, si hay un error o una diferencia de estas características. Ahora bien, no sé si lo diría en el alegato de apertura esto, ¿sí? Porque es muy arriesgado. Y tampoco tenés que dar lugar a que se rectifique. Ah, bueno, dije verde porque verde, pero es marrón. Claro, ese es mi miedo. Marrón Ese es mi miedo. pardo. ¿Está bien? Claro. Hay maneras. Yo creo que en primer lugar ir al Ahora, lugar... si me permitís, Sí, creo claro, que el factor sorpresa, Cristian lo tiene que usar acá, porque eso va a ser un beneficio para él en el mismo momento que ella está prestando su declaración, sorprenderla con esto y su expresión inclusive va a generar esa duda que estaríamos buscando como defensor en la testimonial, ¿no es cierto?
Claro, y además que lo tenés al imputado ahí. Yo no sé si es conjurado. No, en Salta no tienen. No, no tenemos alegato de apertura, ¿no? Solo alegato de Ustedes no clausura, tienen. ¿no? Bueno, Acá en en este caso me parece que no sería bueno anticiparlo en el alegato de apertura. En La Rioja tampoco hay, en la provincia de La Rioja tampoco hay alegato de apertura. Y ahí puntualmente con el tema de los testigos, acá utilizan el sistema de que el testigo, o sea, el abogado siempre está a espalda del testigo, o sea, nunca le podemos ver la cara. O sea, tenemos... Claro, en ese caso yo le podría decir al... Ahí cómo ni siquiera podremos apreciar si se pone nervioso o no, sobre todo un testigo que no son ofrecidos por uno, ¿no? Bueno, Así muy bien. Hay hay formas. En primer lugar, decir cuáles son las normas que están vigentes en la Argentina, desde cuándo, la oralidad, por qué, cuál es el sustento de la oralidad, y también basarse un poco en el Código Procesal Penal Federal que trae todo el sistema acusatorio. Entonces ustedes deberían formular esta petición antes del juicio oral y decir, yo quiero que el testigo dé la cara, salvo que sea un testigo protegido, por supuesto, si no, la regla es que tiene que verse, que tiene que expresarse, porque no solamente con las palabras se comunica. Bueno, muy bien, vamos a suspender ahí todo el tema de abordaje de casos particulares. Ahí, doctora, para terminar, ahí puntualmente con la rueda de persona. Yo tuve un caso por ahí donde yo me opuse a que se realice la rueda de reconocimiento porque mi cliente no necesariamente tiene que ser utilizado como objeto de prueba. Sí, está bien. Bueno, sustentalo, eso te pueden decir que sí o que no, ya sabemos. Hay jurisprudencia, hay doctrina y está en la ley, además, como un recurso. ¿Sí? Y mucho de la jurisprudencia norteamericana te puede servir si vos vas a usar esa posición. Bueno, muy bien. Vamos a trabajar con el caso Juárez Damián, que creo que ustedes ya lo tienen en la mano, ¿sí? Y nosotros le hemos compartido unos cuadros, ¿sí? Unos cuadros que sirven como guía para cualquier caso, pero para que vayan anotando como características muy distintivas de cada uno de los testigos. Es algo que se trabaja previamente, yo lo estoy buscando en mis papeles, y los vamos a trabajar rápidamente porque lo que más me interesa es que entrevisten a los testigos, ¿sí? Entonces, déjenme un minuto que los encuentro, creo que están acá. Vamos a comenzar por el primer cuadro que dice análisis estratégico para seleccionar a los testigos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a hablar hoy de dos testigos que son los que ustedes van a entrevistar. Espero que ya estén conectados o pronto a conectarse. Que son Walter González y Marta López. ¿Sí? Vamos a trabajar con ellos dos, que para mí creo que son, según lo que tenemos del caso hasta este momento, los más importantes. Entonces, para la Fiscalía, ¿quién sería el testigo principal de su caso? Marta Teniendo en López. cuenta todo el expediente, ¿quiénes son los testigos principales? Los testigos principales serían Marta López y Analía López. La Fiscalía, ¿no? Muy bien, muy bien. ¿Y para la defensa? Para la defensa principales serían Walter González y Adriana López. Bien, bien, Horacio, bien pensado. ¿Y los testigos secundarios, quiénes podrían ser? Los secundarios, bueno, todo... No sé si lo tengo anotado acá. Bueno, la mayoría de los testigos restantes, Walter Caballero, Diego Irala, todo eso en algún punto son testigos que no lo perjudican. Ok, bien. Y algo que yo uso, vamos a tomar como referencia a los dos principales, que son
Walter González y Marta López. Generalmente lo que yo hago en las clases en vivo es decirle, pónganle un título, un rótulo a cada testigo, ¿no? Porque es fácil de identificar. Cuando uno piensa en un rótulo, en un nombre, en un título que le da un apodo, desde el punto de vista del litigante al testigo, es más fácil luego tenerlo en mente y hacer las preguntas adecuadas. Entonces, ¿qué le preguntaría? ¿Cómo lo podrían llamar, por ejemplo, a Marta López? Si son la fiscalía y si son la defensa, ¿qué título le pondrían? ¿Cómo un título? Un título que describa, por ejemplo, qué personalidad tiene, o para qué me va a servir, o cómo la voy a desacreditar. A ver, por ejemplo, yo pensé, yo les voy a dar un ejemplo para que se entienda, creo que va a graficar mucho más lo que quiere decir. Por ejemplo, a Walter le puse el amigo bocón, ¿sí? Porque yo puedo pensar que sea para un lado o para el otro, habló un poquito de más, ¿no? Contó que estuvo preso, es el amigo, está bien, pero no me ayudes tanto que me vas a hundir, un salvavidas de plomos le dio, ¿no? Esa manera de titular a los testigos, por ejemplo, ustedes pueden entrevistar alguna vez a alguno que es el sábelo todo, ¿sí? Qué sé yo, a ver, a Marta. Marta. Otro título que le puse pensando en Walter, el aguantadero, ¿no? Porque también, a ver, si soy desde la fiscalía, digo, el aguantadero porque ahí se reunieron todas las partes involucradas a planificar, ¿no? Y ahí tal vez se vendía drogas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo puedo pensar con un título incluso las debilidades que tengo. Por ejemplo, si yo soy defensa, es el amigo, es una debilidad, es bocón, es otra debilidad, pero no me deja de ser útil. Entonces, este título engloba todo lo que yo quiero significar y tengo que trabajar con ese testigo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, yo a Marta le diría la encubridora. Muy bien, yo también pensé ese título. Pobre Marta, podríamos decir, si sos defensa, la encubridora. ¿De quién? Del hijo. Bueno, hasta ahí podría ser, muy bien. ¿Se entiende? Entonces, con todos los testigos ustedes pueden darle un título. Ese título, cuando ustedes estén interrogándolo, lo van a tener así, presente, y van a saber dónde apuntar fortalezas y debilidades. ¿Sí? Como un oxímoron. ¿Saben lo que es un oxímoron? Es algo que quiere decir algo, pero en realidad dice lo opuesto, o significa lo opuesto. Por ejemplo, Coca-Cola Light, ¿no? Es un oxímoron. Es supuestamente una bebida que es sana, yo la consumo, aclaro, pero sabemos que no lo es. Y como eso hay muchos, ¿sí? Muchos testigos son eso. ¿Qué más? Hablemos de cómo acreditar las condiciones de percepción internas o externas. ¿Qué problema tienen estos dos testigos, tanto para la fiscalía como para la defensa? ¿Estuvieron presentes al momento del hecho? ¿Son testigos presenciales? No, no son presenciales. Bueno, entonces No. ¿qué vamos a probar con unos? Hipótesis, móviles, ¿no? Entonces, ahí está. ¿Cómo trabajamos con esto de las condiciones de percepción? Porque son los testigos que tenemos, no podemos fabricar. Hoy vamos a jugar con ellos dos. Por ejemplo, yo quiero preguntarles, el hecho de que alguien me diga, las hijas tenían más motivos que él, ¿es un hecho o una conclusión? Conclusión. Una conclusión. Exacto. Entonces, es muy bueno lo que me dijo, es muy bueno, pero yo tengo que trabajar muchísimo con el testigo en la entrevista previa, esto. ¿Sí? Para reforzar. Para reforzar si soy el defensor. Defensor. Esa fue una conclusión. ¿Cuáles son los hechos que rodean a esa conclusión? Y tal vez esa sea mi abordaje en el juicio oral, y ahí terminé. ¿Ok? A veces no hay que probar todo. Voy como defensor, agarro algo y voy con eso fuerte. ¿Se entiende?
más en un caso tan difícil para la defensa, para todos. Bien, Marta lo mismo. Marta, ¿qué nos muestra? Hay motivos. Hay motivos. Entonces, ¿pero ella estuvo? No. ¿Pudieron haber sido otras personas u otra persona? Sí. ¿Había otras personas que tenían mucho interés en sacarse a la víctima del medio? Sí. Entonces, tengo que trabajar con Marta esas debilidades para demostrar que el móvil más fuerte lo tenía él, por ejemplo. O que nadie más que él manejaba armas. O que nadie más que él quería llevarse el trofeo, que era la niña. ¿Sí? Entonces, de eso hablo con pensamiento estratégico, de ir primero a lo más importante. ¿Vieron cuando di la clase que dije, hay que primero probar lo más grosso, después vamos al resto? ¿Lo pueden ver aquí en este caso concreto? Bueno, muy bien. ¿Qué más? A ver. Tenemos que trabajar que no hay razones para mentir. ¿Qué más? A ver. Ahora, el cuadro lo vamos a cerrar ahí porque estamos un poquito pasaditos de tiempo y después viene el taller de contraperitos, que muchos de ustedes se van a quedar. ¿Qué van a hacer ahora? Vamos a dividirlo en salas, en dos, de manera aleatoria, y al que le toca fiscal va a entrevistar en la entrevista previa, ¿sí?, a Marta. Van a acordar con Marta qué es lo que necesitan probar, porque el tiempo es escaso hoy. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver luego de que esto termine? Que va a venir Marta, la van a interrogar con preguntas abiertas, ¿sí?, principalmente, me van a presentar a Marta y luego van a probar lo más importante que ustedes consideren del caso. ¿Sí? La idea es que todos pregunten un poquito, que se animen a través de preguntas abiertas, de conversar con el testigo. No va a haber objeciones, ¿saben por qué? Para que puedan sentirse libres de trabajar, porque yo sé que cuesta mucho arrancar motores, cuesta mucho empezar, entonces los voy a dejar jugar, esa es la idea, esto es un juego. Para lo otro está la vida real, pero aquí hay que soltarse. Ojalá algún día nos veamos de manera presencial. Pero ¿se entiende el juego? Y a los que les toca defensores van a entrevistar a Walter. ¿Sí? Entonces, lo mismo. Vayan a abordarlo a él. ¿Qué preguntas le van a hacer para reforzar su credibilidad? Por supuesto. ¿Y qué punto central necesitan probar? Acuérdenlo, porque no hay tiempo para preguntarles sobre todo. Ya lo vemos a Walter ahí. Walter ya está conectado, así que no hablamos más. Yo voy a aparecer como testigo de doble agente de la KGB. Voy a aparecer en algún grupo en algún momento para escuchar cómo van y si puedo darles orientación se las doy. Así que, muy bien. Pablo, cuando quieran ya podemos hacer la división en dos grupos. Al que le toca. Aquí sí, la suerte es loca y mucha suerte al entrevistar a los testigos. Entrevista previa, no los hagan mentir, que me voy a dar cuenta. Entrevista previa. Bueno, muy bien. Pablo, cuando quieras. Acá está la banda de los defensores y ya se van sumando los fiscales también. Bien. Ok. Creo que estamos todos. Ahí está. Bueno, muy bien. Entonces, si estamos todos, voy a explicar cómo vamos a jugar ahora. En primer lugar, van a entrevistar los fiscales, obviamente, porque son los que prueban su caso en primer lugar, a Marta. ¿Ok? Entonces, los defensores se silencia también el testigo Walter. Muy bien. Y van a entrevistar a Marta. Recuerden, primero alguna pregunta de presentación, ¿sí? Porque el juez no hace nuestro trabajo, entonces dígame cómo se llama, dónde vive, ¿sí? Algo mínimo para que sepamos quién es, obviamente, y qué rol importante cumple en este juicio, y luego abordan el tema más importante que ustedes acordaron de alguna manera con el testigo.
¿Quién quiere empezar? Pueden hacer 2 o 3 preguntas, pasarle al colega 2 o 3 preguntas. Yo sé que es muy difícil ponerse de acuerdo porque además hay poco tiempo y no estamos de manera presencial, pero ¿quién se anima a romper el hielo? El mundo es de los valientes. A ver, ¿quién se anima entonces a dar el primer paso? A ver, defensores, vamos. Bueno, una de las preguntas, ¿Quién habla? José, ya tengo la cámara desactivada, mi querida A doctora. ver, Ahí está. activate. Hola, José, muy Sí, bien. vamos. Entonces, a mí no me explicás qué preguntas, vos estás cara a cara con Marta en el juicio oral y la vas a interrogar. Entonces yo voy a decir... Pero nosotros defensores, nosotros estábamos con Walter. Ay, perdón, fiscales, Sí, fiscales, sí, fiscales. sí, claro. Claro, Defensores por eso estábamos estamos con, un poco confundidos. Eso es No, lo que me no, desorientó. defensores no, estábamos no. con Walter González y los fiscales estaban con Marta, mi querida doctora. Por eso, yo dije defensores a Marta, bueno, no sé, ¿dónde iba a ir a parar ese La caso? matamos a Marta, la matamos. La mataban. Bueno, muy bien, fiscales, ¿quién da el primer paso de los fiscales con Marta, que ya la entrevistaron? Horacio, ¿no te escuchamos? Sí, Marta, ¿usted conoce a los imputados? Sí. ¿Nos puede decir quiénes son y cómo los conoce? Bueno, Juárez lo conocí en la Villa 1114, porque acosaba a mi sobrina. Lo conozco de ahí. Perfecto. ¿Hay algún otro imputado más que usted conozca? Bueno, claro, bueno, las menores, pero no sé si están imputadas, ellas se me copan. Marta, ¿usted tiene hijos? Sí, tengo un hijo de 16 años. ¿Usted sabe si Ramiro. su hijo está, usted sabe si Sí. su hijo está imputado Sí. por algún hecho? Sí, porque también Puntualmente estaba en este el... hecho. Sí, porque Pablo Díaz, quien nos contó, lo vio salir de la casa también. Perfecto. Marta, ¿usted sabe si había algún inconveniente entre Matilde con alguno de los imputados? ¿O si había alguna relación de alguno de los imputados? Claro, con Damián Juárez, quien era que acosaba a Adriana. O ¿Quién sea, es Adriana? ella. Adriana era la hija de Matilde. Tenía 11 años. Que tenían una relación. Ella ¿Con se quién? opuso con Damián Juárez. Adriana tenía una relación con él, teniendo 11 años. Esta persona estaba obsesionada con ella y la perseguía por todos lados. ¿Y esa situación con respecto a Matilde cómo influía? Claro, ella ya no quería esa relación porque la persona era mala, estaba armada todo el tiempo, era una persona que era mayor que ella, era muchísimo mayor. Perfecto. ¿Usted sabe si en alguna oportunidad alguna de las hijas de Matilde o puntualmente Adriana se ausentó de la casa de Matilde? Claro, sí, se escapaban, ambas. Cuando iban a la escuela, se escapaban, tomaban en otros lados, se llevaban al bebé, a Luis Miguel se lo llevaban. Pero independientemente de eso, ¿sabe si alguna vez se ausentó de la vivienda por más de un día? Sí. ¿Nos puede comentar esa circunstancia? Sí, sí. Ellas se habían escapado ambas, que supuestamente Damián Juárez le había alquilado una pieza a la menor. Y se enteraron por una vecina. Nos enteramos por una vecina. ¿Eso se pudo acreditar? O sea, ¿a usted le consta Claro, que sí, Damián porque la señora del alquiler, cuando la cruzamos, nos dijo que Damián Juárez le había alquilado a una amiga o a su cuñada, no sabía quién era. Cuando fue al departamento, en
las echó a las menores de ahí. Perfecto. ¿Esa situación ha generado algún tipo de... Un momento, stop. Muy bien, Horacio. Muy bien, Horacio. Luego te voy a hacer algunas devoluciones. Ahora, Sí. ¿qué otra fiscale quiere interrogar a Marta? Recuerden dónde quedó. Está hablando de hechos previos, ¿no? Muy bien. ¿Quién más? Nadie. ¿Fiscales quiénes son? ¿Gina? ¿Es fiscal? No. Sí, Gina es fiscal. No, me tocó defensor. Ah, Me bueno. cambiaron. Marta, voy yo, doctora. Adelante. Ya, Marta, Matilde presentó una denuncia en contra de Damián. Sí. ¿Puedes explicar por qué? Porque, bueno, porque Adriana se cortaba las venas porque ella había descubierto que, bueno, se estaba cortando mucho y aparte se había hecho una D de Damián en el brazo. Y se dio cuenta que el acuerdo que ella tuvo con Damián para que no la moleste más quedó en la nada. Por eso tuvo la decisión de denunciar, porque él seguía molestando a la menor. En esa denuncia recibieron una boleta de protección. No. ¿Sabes por qué? No, porque no llegó a declarar. Solo el que le tomaron la denuncia, pero no llegó a declarar porque tenía que ir 4 días después de su muerte. Ella, 4 días antes de ir a declarar, la mataron. Es decir, la denuncia solo denunciaron Solo le y quedó tomaron, ahí. sí, sí. ¿No continuó? No, ¿No porque continuó tenía con que... el procedimiento? No, porque la citaron en un día 18, creo, no me acuerdo. El 18 la citaron, y a ella la mataron un día 14. El día que le apareció muerta Matilde, ¿tú en dónde estabas? No estaba, yo estaba en mi casa, ¿Cómo te enteraste? porque me avisaron mis hermanos. Mis hermanos llegaron primero a la casa. ¿Qué se te vino a ese momento que te dijeron que tu hermana le habían disparado? ¿Qué pensaste? Se me vino el mundo abajo porque ya sabía quién era, ya lo sospechaba. ¿Y quién pensabas que era el que le había disparado? Obviamente que Damián Juárez. Ya. ¿Algún otro fiscal que me ayude? ¿Algún otro valiente fiscal que quiera meter en cana, como decimos acá, a Juárez? ¿Nadie? Marta sabía que Adriana tenía problemas con la hija, con la mamá, perdón. Sí, sí. Sí, porque Y- ella ya no iba a la escuela, se escapaba. Y ese tipo de problemas podía llegar a alguna conclusión como al asesinato en este caso. Y supongo que sí, porque, bueno, a Damián Juárez lo conocían como que era un narco. Pero podía ser hecho realizado el crimen por ella misma o por otras personas. No, era el único, la única persona, porque era con el único hombre que tenía ese conflicto, que él no dejaba en paz a su hija. Gracias, Marta. Muy bien. ¿Alguien más quiere preguntarle a Marta? Creo que han quedado ahí algunas cositas, no sé si... A ver, adelante, Horacio. Marta, volviendo un poco atrás, en el momento que usted me dijo que descubren que Juárez tenía a las 2 menores en otra habitación, Sí, en un alquiler. ¿hubo alguna reacción de parte de Juárez? ¿Y cuál? Claro, él dijo que si lo denunciaban o si la policía lo atrapaba, que iba a matar a todos, porque a él ya había perdido todo. ¿Usted Y estaba aparte de ella presente? estuvo preso. ¿Usted estaba presente en ese momento? Sí. ¿También estaba presente Matilde? Sí.
¿Usted sabe o vio si Juárez portaba un arma? Sí, tenía un arma en la cintura. ¿Usted lo vio? ¿Fue en ese mismo momento que amenazó? Sí. ¿Usted pudo hablar con Analía López? Sí, cuando, bueno, ella me escribió a través de vía Facebook y me dijo que quería decir la verdad porque ella tenía miedo y estaba amenazada. ¿Amenazada por quién? Por Damián Juárez y su hermana. Analía le dijo sobre respecto a quién creía que puede haber sido el autor material del hecho. Sí, dijo que era Damián y que quería denunciar, por eso ella quería ir a declarar. Puntualmente le dijo que fue Damián Juárez. Sí. Listo. Bueno, muy bien, muy bien, muy bien. Ahí nos detenemos. Después les voy a dar una devolución a cada uno de los que participaron. Vamos bien en cuanto a que estamos abordando hechos que podrían derivar en una condena. Hasta antes de esta última intervención iba a quedar impune este muchachito. Así que bien las últimas intervenciones fueron guiando ahí. Ahora les va a tocar a los defensores entrevistar a Walter. ¿Estamos listos? ¿Quién arranca? Arranco. Muy bien, Marcela. Bueno, le vamos a pedir a nuestro testigo que le exprese al excelentísimo tribunal y al jurado quién es él y qué conoce de los hechos que se están investigando. No lo escuchamos, Walter. Perdón, doctora. Bueno, mi nombre es Walter González, soy argentino, vivo en la Villa 31 y vivo en la Manzana 104, casa 62. Y sobre el tema de los hechos, bueno, a ver, me enteré de lo sucedido porque vino la policía a mi casa como a las 5 de la mañana antes de yo salir a trabajar, preguntándome a ver si conocía a Damián Juárez, porque nada, y si sabía si había tenido algún problema con la vecina, a ver si yo sabía algo. Le dije que Damián, sí, que era mi amigo Cosme, es mi amigo, pero no sabía nada con respecto al hecho. Bien, en los hechos que se investigan hay dos imputados. Tenemos a Juárez Damián y a Ramiro López. ¿Usted lo conoce a Ramiro López? Sí, Ramiro López es el sobrino de Matilde y sí, es un chico, un menor de edad que anda mucho con Cosme, la novia, sí lo conozco. No sé si alguien más quiere preguntar o sigo yo. A ver, muy bien, muy bien. Gina. Hola, Gina. Desmuteate. A ver, ¿qué le preguntarías a Walter? Pregúntale. Señor Walter, cuando usted se enteró de lo que había sucedido, el señor Juárez se encontraba con usted. No. Yo en ese momento estaba en mi casa, estaba mi hermana, mi cuñado y mi otro hermano, nadie más. No estaba con él. ¿Tiene conocimiento si los problemas de la señora Matilde con sus hijas
era de otra índole o tenía que ver necesariamente con el problema del señor Juárez? No, 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 yo creo que no necesariamente. El problema era con él. Discutían muchísimo, las dos hijas, más la menor. La verdad que sí, discutían mucho y me imagino que sobre cualquier tema, pero no que era exclusivamente por el caso de Cosme. ¿Sabe cómo se llevó a cabo el deceso de la señora López? Perdón, ¿cómo? ¿Cómo murió? ¿Cómo falleció? ¿Tiene No, conocimiento? no, solamente lo que me dijo el policía que me vino a golpear la puerta, ve que entró a mi casa, que la habían matado, pero nada más. No sé cómo. Yo no escuché nada, así que no, la verdad que no sabía. Señor González, Sí, buenas tardes. buenas tardes. Usted manifiesta que expresa que las hijas de Matilde tenían más motivos de matar a su mamá que el propio Juárez. Sí, por esto que digo de que peleaban, a ver, que peleaban muchísimo, pero muchísimo con la hija, con la más chica, que nada, la más chica era, a ver, como que daba miedo en el barrio, que se peleaba con otras chicas, con muchachos, era maleducada, hasta a veces parecía que estaba drogada. Así que sí, creo que tenía más motivos ella que el propio Damián. ¿Conoce si el señor Juárez portaba armas? No, que yo sepa no. Que yo sepa no. Está bien, gracias. No, nunca, por lo menos yo nunca lo vi con armas. Y no tampoco era una persona violenta. Por lo menos siempre estando conmigo, nunca se portó así. ¿Sabe usted si el señor Juárez y Ramiro pertenecían a alguna banda o una pandilla? No, estaban siempre juntos, sí, estaban siempre juntos. Capaz que eran ellos dos. Pero ellos siempre estaban juntos. De hecho, habían estado en mi casa. Habíamos estado con Damián, Ramiro y la novia tomando mates y hablando. Y después yo me fui a trabajar. Cuando volví ya no estaban. ¿En qué horario fue eso? Y yo me fui de casa como a las 3 de la tarde y volví como a las 6, más o menos. Sí, más o menos a las 6. Y ya después a Cosme ya no estaban en mi casa y lo encontré en la canchita. ¿Y cómo lo encontró en la canchita? ¿Cómo era el estado? ¿Cómo lo pudo observar? Bien, normal. Nos encontramos ahí en la canchita bien. Hablamos, yo le había comentado que había llegado de trabajar y nada más. No, más de eso no. Muy bien. Pero bien. A ver, perdón, No sé usted si- perdón. Karina Uso, ¿quiere participar? ¿Es defensora, Karina? Fiscal. Bueno, muy bien. William, adelante. ¿Conoce si el señor Juárez Damián tenía un alias o algunos alias? Sí, a ver, lo apodaban, o yo lo conocía como Cosme. De hecho, yo le decía Cosme. Le estoy diciendo Damián ahora porque lo están nombrando ustedes, pero si no, siempre le dije Cosme. Bueno, muy ¿Y quién bien. es Manu Capo? Ah, Manu Capo. Manu Capo, bueno, él tiene un Facebook que el usuario es Manu Capo, pero nadie lo llamaba así. Okay. Bueno, muy bien, hasta acá. Bien la defensa
ahí tratando de desvirtuar. La verdad que ojalá que les toque un testigo así, que agregó una información nueva. Estuvo con él en la canchita. Bueno, mirá vos. Bueno, qué ayudita que les dio. Esto no sé cómo salió, pero flor de ayuda para la defensa. Creo que se va a la casa, Juárez, con ese dato. Bueno, a ver, fiscales, ¿quieren retomar una o dos preguntas para Marta López o ya estamos? ¿Alguien que no haya participado y que diga, esto faltó? Porque miren que la defensa, a ver, principio de la duda. Perdón. ¿Alguien? ¿No? 1, cuenta regresiva, 3, 2, 1, cerramos. Bueno, muy bien. Vamos a despedir obviamente a nuestros testigos, les vamos a agradecer muchísimo que hayan participado, si se quieren quedar se quedan, si no yo sé que esto es aburrido, se pueden ir tranquilos. Gracias por sumarse a este juego. Bueno, cualquier cosa después me dicen. No, muchas gracias a ustedes. Nada, siempre digo, participar está muy bueno. Y bueno, nada, gracias a todos. Gracias, Walter. Gracias. Chau, Y Marta, hasta luego. ¿quieres decir algo? Gracias. Bueno, muchísimas gracias, un gusto haber participado, muchísimas gracias por la convocación, doctora, la verdad es un honor siempre trabajar con usted. Gracias Para a lo vos. que sea, estoy con ustedes. Gracias a vos. Un beso, Hasta luego. Dana. Chau, chau. Chau, chau. Bueno, muy bien. Ellos dos son testigos de casos reales que vinieron a hacer este juego para que ustedes puedan practicar. ¿Sí? Les dije que nos hagan este favor y se prestaron para que de nosotros siempre salga lo mejor. Bueno, ahora que se fueron les voy a hacer algunas devoluciones muy puntuales que creo que les puede sumar a su crecimiento, a su perfección profesional, que es lo que están buscando al tomar este curso. Empezamos por Horacio. Horacio fue el primero que interrogó como fiscal. Muy bien, es firme Horacio al hablar, eso suma. Un poco tal vez, si estás interrogando a un testigo tuyo, algo más amigable, fuiste directamente al hueso. Recordemos que hay que presentar a los testigos, acreditar las condiciones de percepción, la credibilidad, etc. Y, a ver, muchas preguntas sugestivas. Tienen que hacer preguntas abiertas. Esto es algo que se repitió mucho. Trataban al testigo como si fuera el de la otra parte, y era testigo de ustedes. Entonces, la tarea para el hogar es ver, ahora que yo ya sé por dónde le voy a entrar, o qué tema quería abordar, cómo cambio las preguntas sugestivas por preguntas abiertas. Hay formas. Hacer preguntas sugestivas es muy difícil, realmente, pero a ustedes les sale más fácil que las preguntas abiertas. Entonces, ¿cómo cambiamos? Si yo quiero obtener, por ejemplo, ¿usted estaba presente? Es una pregunta sugestiva. ¿Qué pasa con eso? Me lo van a objetar y no voy a poder preguntar. Entonces, antes del juicio tengo que pensar cómo le hago una pregunta abierta. Por ejemplo, ¿dónde estaba usted? ¿Conoce a tal persona? Y no le voy a decir imputado, porque es un término nuestro, legal, de los que trabajamos. Las personas no tienen por qué saber qué es un imputado. ¿Ok? Entonces, ¿cómo reemplazo eso? ¿Usted conoce a Juárez Damián? ¿Por qué lo conoce? ¿Cómo lo conoce? ¿Desde cuándo lo conoce? Cuénteme, ¿cuántas veces lo vio? ¿Alguna de esas situaciones en las cuales usted lo vio le llamó la atención? ¿Qué es lo que le llamó la atención? ¿Sí? La van llevando ahí. ¿O cuántas veces se lo cruzó? ¿Quiénes estaban presentes cuando se lo cruzó? ¿En qué contexto? ¿Sí? Entonces, eso. Y otra cosa que varios lo hicieron, cuando el testigo nos responde lo que nosotros necesitamos, no digan perfecto, ¿sí? Porque como que ustedes van tildando, muy bien, ¿no? No digan, no reafirmen, ustedes lo guardan, ustedes en su memoria dicen, esto lo probé, esto lo probé, esto lo probé, pero no digan, perfecto, gracias,
No, porque si no va a parecer que hay algo ahí medio extraño. Bueno, muy bien. Después preguntó Líger Tapia. Creo que le preguntó directamente, Matilde presentó una denuncia porque... ¿y qué dijo de la denuncia la testigo? ¿Qué dijo? Dijo no, porque se marcaba con la D. ¿Ok? No nos dijo lo que nosotros necesitábamos, que era por una cuestión de abuso sexual, amenazas, no nos dijo nada, dijo que porque se cortaba con la D. ¿Y eso qué tiene que ver, Juárez Damián, con que la nena se cortaba y se hacía la D? No hay ningún delito ahí, es una acción de ella, en todo caso la responsabilidad es de la mamá, ¿se entiende? Entonces, ustedes ahí confundieron la información que tenían antes con la que se iba reproduciendo con las preguntas. Entonces, ustedes sabían que la mamá inició una denuncia por una foto que vio besando a la nena con este tipo. Entonces, tienen que ver a través de preguntas abiertas cómo llegan a ese hecho. ¿Qué es lo que la motivó a hacer una denuncia? Y si no nos dice lo que nosotros estábamos buscando, ¿por qué delito usted denunció? ¿O de qué tenía temor? ¿O por qué no le dejaba a Adriana era, tener contacto con él? ¿Qué temores tenía? ¿Se entiende? Cuando no nos da, no, ella dijo esto y usted se queda, ya hizo una denuncia. Sí, pero una denuncia, ¿iba a prosperar una denuncia porque la nena se hacía la D? No, claramente no. Bueno, muy bien. Efren. Luego interrogó Efren por la defensa. Puede ser que Efren le preguntó, ¿era narco? ¿Podría ser el crimen que lo cometieron ellas? Entonces yo lo que entendí es que Efren estaba concluyendo con el testigo. Efren preguntó más para la defensa, hizo de fiscal, corríjame si me equivoco, hizo de fiscal pero preguntaba más que, parecía que era defensor. Entonces, ahí hay que cambiar la manera de preguntar. ¿Podría ser el crimen que lo cometieran otras personas? Fiscal. Bueno, supongamos que está abordando una debilidad, pero no es la manera tampoco. ¿Sí? Si es una debilidad, hay que decirle después, bueno, sí, está bien, usted nos dijo que también podría haber otros sospechosos, pero ¿por qué asegura que fue él? ¿Se entiende? Porque si no, estamos trabajando para el adversario. Después defensa, Marcela. Marcela, muy bien la autoridad con la que empezaste, hiciste 2 preguntas de un grupo muy grande, que tenemos suerte que el testigo es muy copado y te dijo, yo soy argentino, estado civil, vivo acá, bueno, no me pasa, pero digamos, y después, ¿qué sabe de los hechos? Las 2 juntas. Ahí está bueno porque el testigo te contestó, pero no suele pasar. Entonces vamos primero por una, escalando tranquilos, una por una, hasta llegar a lo otro, que es lo más importante. Vos también le dijiste de los 2 imputados, ¿sí? Es un término técnico, hay que explicarlo. Dígame, ¿usted conoce si había otros sospechosos o de quién dudaba, por qué dudaba? ¿Sí? Ir llevándolo. Después Gina preguntó, Juárez se encontraba con usted, ¿no? ¿Cómo era la relación? Le tendrías que haber preguntado. ¿Dónde estaba Juárez? Preguntas abiertas porque era nuestro testigo. ¿Quién más? Después le preguntó por el deceso. Creo que Marcela rápidamente corregiste, le explicaste, viste que el testigo te dijo deceso y vos le dijiste fallecimiento. Muy bien. William. Después preguntó William, acá. William fue directo y le dijo algo así como, tenía más motivo de matarla a su mamá, las chicas tenían más motivo de matar a su mamá que Juárez, ¿no? Esto lo dijo en la entrevista previa, pero no lo dijo acá en el juicio, el testigo. Entonces, cuidado con eso, porque te dijo que sí, pero claramente, si soy el abogado de la otra parte, me voy a oponer a esa pregunta, porque no es información introducida por el testigo. Entonces, ¿vieron cómo uno confunde lo que sabe antes, lo que habló con el testigo, que es lo que va probando? ¿Se entiende esto?
Hay que separar esos dos mundos porque si no el caso se pierde. Después le preguntaron, Juárez portaba armas, ¿no? Creo que esto se lo preguntó Gina, creo. Portaba armas, ¿no? Pertenecía a una banda o pandilla, ¿no? No sé por qué le preguntaron eso y por qué de manera sugestiva, si era un testigo de ustedes. Y después dijo él que lo encontró en la canchita. Y ahí retoma William y pasa al tema de los apodos, de los alias. No, a ver, el testigo voluntariamente te introduce algo clave para vos, que luego del crimen él no pudo haber estado porque se lo encontró en la canchita lo más normal y no vio nada extraño. Profundizá ahí, porque eso es absolutamente desincriminante, ¿no? Por eso a veces los testigos, cuando no los trabajamos bien en la entrevista previa, capaz que en el juicio nos sorprenden con algo así, y nosotros pasamos a otro tema. Vieron que les decía antes, hay que parar, hacer un silencio, en todo caso si algo me descolocó, reubicarme y preguntar más sobre eso. ¿A qué hora se lo encontró? ¿Cómo estaba él? ¿Cómo vestía? Después a dónde se fue, le comentó algo sobre esto, qué es lo que sabía, no sabía, con quién estaba. Estaba con Analí, Adriana, estaban alguien, ¿me entienden? Ahí era como muy bueno lo que les alcanzó el testigo y se fueron a un tema no muy relevante que era el tema de los apodos. ¿Alguna pregunta hasta acá o con esto estamos bien y pasamos al contraperitos, que nos queda poco tiempo? ¿Alguna pregunta? ¿Cómo se sintieron llevando adelante el ejercicio? Perfecto, yo me sentí bárbara. Lástima que por ahí, como dice usted, doctora, sería buenísimo la presencialidad para poder coordinar con los colegas de otra forma, ¿no? Y a ver, lo que nos faltó es el tiempo para poder estructurar las preguntas. Tal cual, tal cual. Tal como dice usted, a medida que el testigo va hablando, uno lo va llevando con el interrogatorio, pero cuando estamos tan discoordinados, saltamos de un extremo al otro y ahí se complica un poco. Sí, sí, coincido, la presencialidad es lo mejor, pero bueno, vos fíjate que acá hay personas de Ecuador, de Perú, de México, igualmente yo sé que algún día lo vamos a concretar esto, es uno de mis sueños. Y también son talleres para hacer en varias sesiones, ¿sí? Esto es como una introducción, pero hay mucho para trabajar, muchísimo. Gracias, Marcela. Bueno, adicional también es importante señalar la falta de experiencia de muchos litigantes, ¿no? Y es por eso que estamos aquí en estos talleres. Sí, y aunque tengan experiencia, yo siempre digo, yo aprendo mucho también, porque esto es todos los días, cada caso es nuevo, cada persona es nueva, cada testigo es alguien nuevo por descubrir, entonces uno se pone a prueba con cada una de estas experiencias. Entonces yo siempre digo, no es que alguien se las sabe todas, sino que estos son ámbitos donde uno puede tratar de perfeccionarse, buscar lo mejor, la mejor versión de uno mismo, ¿sí? Así que son buenos estos ámbitos para las experiencias. Hay alguien que quiere entrar que creo que es por el contraperitos, así que le damos la bienvenida y ya pasamos al próximo tema, que lo vamos a desarrollar de la misma manera. En primer lugar, un repasito rápido teórico. En segundo lugar, no me van a poder entrevistar porque la testigo voy a ser yo, la perito que van a interrogar voy a ser yo, así que mientras me van contrainterrogando voy haciendo alguna devolución, ¿sí? Así que prepárense porque voy a hacer pero me prestan atención a la exposición, les voy adelantando que voy a hacer el perito en informática, Claudio Cavalieri, que a Fojas 48 incorporó el anexo 9 de las escuchas telefónicas. ¿Sí? Bueno, muy bien. Así que ahora que ya saben que voy a hacer yo, vamos a compartir. A ver cómo es esto. Ajá. Contra acá. Y acá. Muy bien. Saqué.